Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron en la última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años lo que hicieron el 30 de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder. Y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Şark'tan geliyoruz. Şark, üstünde çıplak esirlerin aç geberdiği toprak. Şarklı'dan başka herkesin orta malı olan memleket. Açlığın, kıtlıktan öldüğü diyar. Ağzına kadar buğdayla dolu ambar. Avrupa'nın ambarı. Anadolu baştan başa Armstrong'un talim meydanı oldu. Asya'nın bağrı doldu. Şark yutmayacak artık. Bıktık be, bıktık. İçinizden biri can verebilse bile açlıktan ölen öküzümüze, burjuvaysa eğer gözükmesin gözümüze. Ben bir insan. Ben Türk şairi, komünist Nazım Hikmet ben. Tepeden tırnağa iman, tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret ben. Cuando a mí me hablaron del proyecto, lo primero que yo recordé fue lo que había leído en el libro de Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Lo había leído hace unos 10 años antes.
Yo recordaba, ¿no?, que Pablo Neruda decía que habían puesto a Nassim en una letrina, en un baño, y lo habían tenido ahí en un barco durante mucho tiempo, y Nassim había empezado a cantar. Por ahí conocí yo a Nassim. 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da Komünist Üniversite öğrenciliği. Benim ilk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım 19 yaşım. 24 saatte 24 saat Lenin, 24 saat Marx, 24 saat Engels, 100 dirhem kara ekmek, 20 ton kitap ve 20 dakika şey. Ne günlerdi. Onlar ne günlerdi ahbap. Un hombre que había pasado prisión y exilio significaba para nosotros a lo mejor una estrechez de temas, y sin embargo él tocaba los temas del humanismo de una manera extraordinaria, con una sensibilidad tremenda. Pero era un hombre, como he tratado de definir, muy cercano a la humanidad, a los que sufren, a los que lloran, a la niña que ha perdido a sus padres en una guerra, a los hombres que padecen hambre, que está en su poesía. Ese era el hombre con una gran fe en la humanidad. A la memoria acudí al morir y hice una crónica de la cual quiero leer algún que otro párrafo, que dice así: en cierta ocasión, dijo Nassim Hikmet, comprendí que un poeta comunista debe responder a todos los sentimientos del lector. Yo dije, si está enamorado, que me lea, y también si se siente abandonado y quiere consolarse, si está enfermo o lo habita la esperanza. Que me lea cualquiera sea su estado de ánimo y su situación, y si quiere alegrarse con mis canciones, que las aprenda y las cante. Hikmet vivió apasionadamente. Desde muy joven fue un revolucionario entusiasmado con las ilimitadas posibilidades del hombre. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Şairim, şiirden anlarım. En sevdiğim gazel, Anti-Düringi'dir Engels'in. Şairim, bir yıl yağan yağmur kadar şiir yazdım. Fakat asıl şaheserime başlamak için Hafız-ı Kapital olmayı bekliyorum. Una figura grande de ese momento de la vanguardia poética, que tiene tanta importancia en la renovación de la poesía. Yo creo que todavía estamos viviendo en la época que fundó la vanguardia. Hay derivaciones, hay cambios, pero todavía somos hijos de Neruda, de Hikmet, de Brecht, de Mayakovsky, de Guillén, de Vallejo, esos son de Breton, de esos grandes poetas que cambiaron el siglo XX, prácticamente cambiaron la poesía del siglo XX y dejaron la herencia que todavía disfrutamos. Bueno, yo creo que esos poetas, muchos de ellos, vinculan su idea del cambio de la literatura con el cambio de la sociedad. No es raro que muchos de ellos se ubiquen en posiciones de izquierda, casi todos, por lo menos los que he mencionado: Hikmet, Brecht, Mayakovsky, Guillén, Neruda, Vallejo, Huidobro, Alberti. Todos ellos aspiran no solamente a un cambio en la literatura, sino a un cambio en la sociedad, a una mejoría del ser humano, a una mayor libertad para el ser humano.
Asrım sefil, asrım yüz kızartıcı. Asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken gelmişim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben 20. asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter 20. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dövüşmek yeni bir alem için. Yaşım 60. 19'umdan beri bir düş görürüm. Yağmur, çamur, yaz, kış, uykuda, uyanık, takılmış düşümün peşine yürürüm. Mahpushanelerde ışığıydı hürriyetimin, ekmeğimin katığıydı sürgünde. Her biten akşamdaydı, her başlayan günde. Ulu kurtuluş düşü memleketimin. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı. Demiri oya gibi hep beraber işleyip, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayri, her şeyde, her yerde, hep beraber. Una poesía que llegaba cruda, desnuda. Y entonces nosotros, o yo había leído mucho a Neruda, a Vallejo, la poesía inglesa, norteamericana, y también a Lezama, y también a Nicolás Guillén. Entonces estaba acostumbrado, o me parecía que la poesía tenía que ser metafórica, tenía que ser ornamental, tenía que tener riqueza de adjetivación, ¿no? Florida. Era como a veces una cornucopia que en ciertos momentos me molestaba. Y de pronto vino este hombre así, con esa poesía tan directa, casi enteca, casi desasida de adjetivos, de ornamentos, con su mundo metafórico propio, pero eran metáforas humanistas. Y a mí aquello me conmovió mucho. Me conmovió mucho ver a aquel hombre con sus manos gruesas, que escribía aquellos poemas tan directos, tan estremecedores, y a la vez con tanta fuerza interior y lírica, ¿no? Era como una paradoja. Entre mis brazos estáis desnudas la ciudad, la tarde y tú. Vuestra claridad ilumina mi rostro y también el olor de vuestros cabellos. ¿De quién son estos latidos que baten y se confunden con nuestra respiración? ¿Tuyos, de la ciudad, de la tarde? ¿O tal vez son míos? ¿Dónde termina la tarde? ¿Dónde comienza la ciudad? ¿Dónde termina la ciudad? ¿Dónde comienzas tú? ¿Dónde termino yo? ¿Dónde comienzo? Es muy hermosa la idea, ¿no? Que esos mundos no están separados. Ni yo, ni el mundo, ni tú, ni la realidad, que todo eso es parte de una misma cosa, que es el universo. Yo pienso que la poesía de él tenía un toque de un lirismo cotidiano, de una aparente sencillez, de una gran simpleza. No era un poeta rebuscado, no era un poeta de grandes oscuridades. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde Barış Madalyası'nın bana verilmesini. Verdiler de. Tenía una personalidad, Nasim Hikmet, sumamente atractiva porque era una mezcla muy rara de poeta, de hombre muy sensible, pero al mismo tiempo de hombre de acción. Y creo que su vida y su filosofía estaba muy influida por esos años de encierro. Y pensaba también que quizás desde 1949 el nombre de Nasim era importante para Guillén. Ese año, en el Congreso Mundial de Partidarios por la Paz, celebrado en París, al que Guillén asiste, una de las declaraciones principales del Congreso es el lanzamiento de una campaña mundial por la liberación de Nasim, que está preso, está enfermo, se sabe que está ya enfermo, y se trató de aunar la voluntad de todos los creadores progresistas en favor de la libertad de Nasim. 36'umda yarım yılda geçtim 4 metrekare betonu, 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Geçen yıl
Kuba'ya gittim, Havana'ya. Prag'dan kalktı uçağımız. 17 saat falan bir yolculuktan sonra doğru indik Havana'ya. Orada hatta iki şeyi gördüm dehşetli. Kuba halkını gördüm. O görülecek şey yani. Sonra o halka layık başka bir şey gördüm. O da yani insanı afallatan şey Fidel Castro'yu gördüm. Ve tabii nereye gitsem, nereyi görsem aklımda memleket. Memleket de memleket. Şimdi neyse uzun lafın kısası bir röportaj yazdım. Havana röportajı ismi. Hemen hemen 40 dile çevrildi ve basıldı. Ne yazık ki aslını Türkçe yazdım. Türkçemde basılması şimdilik kabil değil. Onun için bana yazdığınız mektuptan faydalanarak bu röportajı okumak istiyorum. Havana röportajı. Prag-Havana uçağı Küba bale takımını bekliyor. Sosyalist şehirlerde dans ettiler 6 ay. Sıcak denizlerdeki adalardan çığlıklarla kalkan renkli kuşlardılar. En 1948 nosotros fundamos el Ballet Nacional de Cuba. Recibimos un subsidio pequeño durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás. Y asume el poder después Batista y nosotros no estuvimos dispuestos a seguir manteniendo nuestras relaciones y servir como propaganda cultural del gobierno de Batista. Con motivo a eso nos retiraron el subsidio y se desbandó el Ballet Nacional de Cuba, se suspendieron sus actividades, aunque yo me quedé en Cuba trabajando con algunos alumnos, porque siempre pensamos que en el futuro nos libertaríamos nosotros y lograríamos reorganizar la compañía. En 1959, un buen día, después de la victoria de la revolución, sentí que tocaron a mi puerta y era Fidel Castro, que venía con un compañero que trabajaba con nosotros, Antonio Núñez Jiménez. Subieron y estuvimos conversando sobre política casi 2 horas casi 3 horas con Fidel, con Núñez. Cuando estaba ya, eran las 2 de la mañana, él nos dice: ay, pero mira qué tarde es, vámonos, Núñez, que no dejamos a este compañero dormir suficiente. Entonces bajábamos las escaleras y me dice: pero fíjate, Fernando, yo venía a conversar de ballet. Digo: pero ese momentico, no se me mueva, en la escalera conversamos. Digo: ¿qué usted quería? Yo quería reorganizar el ballet. ¿Qué cantidad de dinero necesitan anual para reorganizar el ballet? Yo le dije rápidamente: $100,000 anuales. Y me dijo: vamos a hacer una cosa, le vamos a dar 200,000, pero nos tiene que garantizar que va a ser buena la compañía. Y reorganizamos el ballet con los 200,000 y tuvimos una buena compañía que habíamos formado. Hicimos una gira a invitación por la Unión Soviética. El éxito que tuvimos allí fue tal que fuimos haciendo la gira alargándose por todos los países socialistas, hasta China, hasta Asia, Corea. Altımızda Avrupa ama Küba bale takımı
saatlarını bağırışa çığırışa Havana saatine göre ayarladı. Evlerinin serin taşlıklarına girdiler koşa koşa. Bense bir türlü akıl erdiremiyorum. Gündüzü mü kovalıyoruz, geceyi mi? Uzalıyor mu ömrümüz, kısalıyor mu? Görüyorum, Avrupa kıyılarının çizgisini geçiyoruz, çizgi köpük içinde. Görüyorum, Atlantik'in üstündeyiz. İçimde bir garipseme, büyük toprağımdan ilk kopuşum bu. Okyanusta pupa yelken kalyonlar yüzüyor, kendilerinden iri, yel güllerinin ve deniz kızlarının arasında ve ceylan derisine çizilmiş hartaların uzaklara çağrışı karışıyor içimizdeki garipsemeye. Y cuando regresábamos en el 61, vino Playa Girón. Nos sorprendió allí Playa Girón y todo el grupo quería regresar a Cuba inmediatamente. Tuvimos un problema serio con eso. Pero vino la victoria y veníamos con mucho entusiasmo en el avión. Todos los chicos y las chicas cambiando los relojes, como dice el poema de nuestro querido y admirado poeta. Y todas esas cosas que él menciona, las vimos nosotros y las vivimos junto con él. No sabíamos que venía él con nosotros en el avión. Ahí en ese viaje venía también Tamara Bunke, Tania la guerrillera, que fue mi primera intérprete en Alemania y que nosotros logramos traer con nosotros aquí a Cuba, que ella tenía mucho entusiasmo por conocerla, que después murió en Bolivia con el Che Guevara, ella. Esa es la historia de esa época y verdaderamente fue muy emocionante, y el habernos perdido la oportunidad de conocer a ese gran poeta, que tiene unas imágenes muy bellas de todo el viaje ese, de sus pasos sobre las islas criollas, la vuelta a Cuba, los colores del mar, todo eso verdaderamente es muy emocionante. Uyudum, uyandım, tanımadığım yıldızlarla dolu ortalık. Hızla da ağarıyor yıldızlar. Küba bale takımının kızları saçlarını tarıyor, sürme çekiyor, boyuyor dudaklarını ve sabah mahmurlukları bu sımsıkı kapalı daracık yerde bir limonluk baygınlığıyla olgunlaştırıyor onları. Küba kıyıları koylarıyla göründü. Koylar gümüşleyenler gibi yan yana dizili. Küba koylarının suları rahattır. Ve bütün denizlerde yüzen, bütün gemileri aynı gün, aynı gece barındırabilir. Biliyorum, bir cennet yemişidir Küba adası, Meksika körfezinin sepetinde. Yılan yoktur Küba'da, akrepleri de avulu değil. Vahşi hayvan da yok. Zapata bataklıklarındaki timsahları saymazsan, boyları da 7 metreye kadar. Arkalarına geçip sopayı indirdin mi, işleri tamam. Bir de köpek balıkları, Kohinar kayalıklarında. Bir portakal çekirdeği atarsın, terli sıcak toprağına sabahleyin Küba'nın bir portakal bahçesi bulursun akşamüstü. Y conocemos que no solamente era un poeta, sino que era un hombre fundido con su pueblo. Él era una de las voces más representativas de su pueblo. Y por eso, cuando él llegó a Cuba, él se encontró con un pueblo como él quería que fuera su propio pueblo. Sí, se encontró con un pueblo alegre, combativo, un pueblo confiado en su futuro, en su porvenir. Y la poesía de Nassim fue una poesía optimista, una poesía que sembraba la esperanza en el futuro. Y la realización de la Revolución Cubana fue, a mi juicio, la confirmación de esas predicciones que Nassim Hikmet había hecho a través de sus poesías. Hikaye insanoğlu üstüne. İnsanoğlunun gençliği
umutları üstüne. Hikayeyi benden güzel anlattılar, benden güzel anlatacaklar. Hikayeyi dost düşman işitmeyen kalmadı. Batista kulluğundaydı Şahmeran'ın. Şeker kamışı milyonerlerinin, yankisinin de yerlisinin de ve tütün ve kahve milyonerlerinin, yankisinin de yerlisinin de ve tanklı uçaklı 50 binlik bir ordunun ve de yiğitleri hadım ettikten ve de gözlerini oyduktan sonra döve döve öldüren kışlaların ve önlerinde sırt üstü cesetler çürüyen karakol kapılarının ve her gece karakol duvarlarını yırtıp dışarı fırlayarak sıcak karanlıklarda kanlı kuşlar gibi çırpınan çığlıkların ve Frankist papazların ve kumarhanelerin ve de eroin toptancılarının ve gangsterlerin, yankisinin de yerlisinin de ve orospuların yalnız bir Havana'da 15 bin ve karaya vurmuş bir köpek balığı gibi çürüyenin ve baygın ağır çiçek kokularıyla karışık leş kokusunun generali Batista, tümü 6 milyon nüfusunun 4 milyonu aç ve 100 bini verem ve yankilere son 10 yılda 1 milyar dolardan çok kar getiren Küba'da Birleşik Amerika Devletleri elçisinin, Birleşik Amerika Devletleri Kara, Hava ve Deniz Kuvveti'nin, Birleşik Amerika Devletleri dolarının yıllardır kulluğundaydı. Se dice que durante el periodo de la tiranía batistiana, entre 1952 y 1958, fueron asesinados o cayeron en combate alrededor de 20.000 cubanos, la inmensa mayoría de ellos jóvenes. El pueblo de Cuba estaba enlutado desde el punto de vista de que difícilmente había una familia en Cuba que no hubiera perdido a alguno de sus miembros en la lucha por un gobierno democrático, por un gobierno justo, por un gobierno elegido realmente por el pueblo. De modo sea que en esas condiciones es cuando aquel joven abogado llamado Fidel Castro asalta el cuartel Moncada con un grupo de combatientes y después de fracasar militarmente y de estar condenado a prisión durante algunos años, al salir de la prisión organiza el movimiento revolucionario 26 de julio, comienza a unir a todas las fuerzas progresistas de Cuba en una sola organización, en un solo movimiento. 956'nın Kasım'ında Fidel de işlerinde 82 kişi Granma gemisinden denize indi. 956'nın Kasım'ında Küba kıyılarına sokulan Granma gemisinden denize inip yarı bellerine kadar suya gömülü ve silahlarını başlarının üstünde tutarak ve ansızın ve bir anda açılan top ve mitralyöz ateşi altında karaya çıkıp ve karanlıkları polis köpekleri gibi koklayıp araştıran ışıldaklardan sakınarak ve sarıldınız teslim olun seslerini ve iri kurbağaları çiğneyip bataklıklara ve şeker kamışı tarlalarına dalarak ve palmiyelerle Hindistan cevizi ağaçlarının ardı sıra tepeleri tırmananlar Sierra Dağı'nda buluştu. Fidel de işlerinde 82'nin 12'si sağ kalmıştı. Fidel de işlerinde
12 kişiydiler 56'nın Kasım'ında. I am going to tell you what happened. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by liar that which he cannot get by force of arms. Sometimes he said that I am dead. Another time he says that there is no God in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accidents. Have been a great deal of accidents here in Sierra Maestra last month. Fidel'de işlerinde 150 kişiydiler aralığında 56'nın, Fidel'de işlerinde 500 kişiydiler Şubat'ında 57'nin, Fidel'de işlerinde 1000 oldular, 5000 oldular, Fidel'de işlerinde yendiler 958'in ocağında 50 binlik bir orduyu ve şeker kamışı milyonerlerini, yerlisini de yankisini de ve tütün ve kahve milyonerlerini, yerlisini de yankisini de ve kışlaları ve önlerinde cesetler çürüyen karakolları ve eroin toptancılarını ve kumarhaneleri ve Birleşik Amerika Devletleri elçisini ve Birleşik Amerika Devletleri hava, deniz ve kara kuvvetlerini ve Birleşik Amerika Devletleri dolarını ve Küba'nın havasında ağır çiçek kokularına karışarak dağılan leş kokusu yok oldu. Yani Birleşik Amerika Devletleri korkusu. Havana'ya yaklaşıyoruz dedi hostes. Palmiyeler, palmiyeler diye haykırdı birisi. Anne, anne diye haykırıyor sandım. Küba bale takımı rumbuzların camlarında kocaman kelebekler gibi çırpınıyor. Kimi 18 saatlik bir uçuştan sonra toprağa, betona değil aydınlığa inip konduk. Recuerdo que el día que se nos anunció la llegada de Nassim Hikmet a La Habana, quienes más entusiasmados estaban eran los poetas. De todas maneras, poetas, escritores, periodistas, un grupo fuimos al aeropuerto. Parecía cualquier cosa menos un poeta, parecía un estibador, un boxeador, pero tenía la herida, la marca de la cárcel de tantos años que estuvo preso en Turquía por la dictadura. Y sin embargo era un hombre de una gran ternura. Recuerdo que se acercó a nosotros con mucha gentileza. Ak bir Cadillac girdik Havana'ya. Otomobilin böylesine ömrümde ilk biniyorum. Araba değil, okyanos. Milyoneri Miami'ye kaçmış. Çar'ın tahtı geldi aklıma. 19'unda Kremlin'de üstüne oturup resim çektirdimdi. Kılıflıydı. Una primera etapa vivió sobre todo en el Habana Libre. Y su llegada a La Habana fue en un mes de mayo, muy húmedo, sudaba muchísimo. No sé hasta qué punto su maltrecho corazón, como decía él mismo, estaba influyendo en esa sudoración. Pienso que tal vez había un poco de emoción por parte de él de estar en Cuba. Vıcık vıcık terli bir ten fanilası gibi yapışıyor sırtıma sıcak. Otelin 24. katından bakıyorum şehre gece vakti. İçine güneş vurmuş bir deniz dibidir gördüğüm. Sarı, mavi, turuncu, yeşil balıkların ışıltısı kıvıl kıvıl ve dev böcekler
ak sedefleriyle ve yarı hayvan, yarı bitki, uzun kırmızı çiçekleriyle kayalar. Otelin 24. katından dinliyorum şehri gece vakti. Şehir türkülere gömülü. Toprağın, taşın, yaprağın içinde türküler. Türküler titreyen sıcak gibi toprağın, taşın, yaprağın içinde, havanın içinde, azot filan gibi türküler. Türküler yemişlerin kabuğu, eti, çekirdeği, çiçeklerin kokusu türküler. Türküler İspanya, Arabistan, Afrika. Türküler gözlerinde ve kalçalarında kadınların. Türküler erkeklerin sıcak elleri. Türküler oyunların ayakları, belleri, omuzları. Viene Hitler a Cuba, invitado por Nicolás Guillén, después de fundarse la Unión de Escritores. Bueno, es decir, ya viene en un contexto de revolucionario. Es decir, Hitler llega con los inicios de la revolución. Yo creo que deja una huella importante en los poetas cubanos, por varias razones. Yo creo que deja una huella humana del hombre preocupado por los demás, por el cambio del mundo, por la solidaridad con los hombres, que por supuesto tenía que calar en el momento de la Revolución Cubana. Participó entonces en el primer Congreso de Escritores y Artistas. Aquel congreso fue una manera de canalizar todas aquellas contradicciones que existían en el pensamiento revolucionario entre los que pretendían implantar un modelo más dogmático de revolución y los que querían un modelo mucho más fresco y más sujeto. Y entonces se produce este primer Congreso de Escritores y Artistas en el cual se debate un poco todos estos problemas, lo del realismo socialista, lo de la posibilidad de que la administración del Estado, es decir, los organismos públicos. Después, desde luego, vino entonces la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, perdón, que todavía existe. Entonces, donde Nicolás Guillén salió presidente. Ahí. Muy buenas. Ay, ¿Cómo Nicolás, estás? bien, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Puedo Muy pasar? bien. ¿Usted cómo no está en su casa? Bueno, mucho gusto. ¿Cómo está, Nicolás? Yo muy bien, ¿Por ¿y qué usted? tiempo sin verlo? Así, mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Nicolás Guillén y Nassim Hikmet tuvieron en común que ambos padecieron largos periodos de extrañamiento de las cosas que más queridas les eran, quizás como consecuencia de algo que también tenían en común, que era el haber optado, haber decidido por la causa de los desposeídos, haber consagrado sus vidas y su arte a la causa de la emancipación de sus pueblos y de la lucha por la justicia social. Pero ya pensando en los elementos que conformaban el arte poética de estos dos extraordinarios poetas, también uno encuentra muchos elementos comunes. En primer lugar, los dos eran poetas que creían firmemente en una poesía desprovista de todo lo superfluo, una poesía que fuera capaz de hablar directamente desde el alma, desde la razón y los sentimientos del poeta. Los dos creían en eso, pero estaban convencidos de que el único modo en que la poesía o el arte o cualquier forma de arte podía servir realmente al pueblo era desde la más elevada calidad artística, y no admitían otra cosa, y eran extremadamente rigurosos y exigentes con su creación artística. Nicolás Guillén disfrutaba mucho ser anfitrión y disfrutaba especialmente servir de cicerón a los amigos a los que apreciaba, llevarlos a conocer la ciudad, los lugares de la ciudad que él admiraba, que él quería, que tenían para él un significado especial. De manera que aunque yo no estuve, me puedo imaginar a Guillén y a Nassim caminando por la avenida del Puerto, que era un itinerario obligado para Guillén, a ver los barcos, no sé, quizás para Nassim también los barcos tuvieran un significado especial. El mar quizás que es lo único que une todos los continentes, ¿no? El mar que era una manera de unión con el lugar más lejano y más distante.
Asansörle iniyorum hole. Asansörde köylü kızlar Oriente elinden, Bayamo köylüklerinden. Şehre dikiş öğrenmeye gelmişler. Habana Libere, Hür Havana otelinde. Duvarlarında milyonerlerden gölgeler kalmış apartmanlarda oturuyorlar. Otelin eski adı Hilton. 59, 60, 61. Para mi generación incluso es años, y para todo el país, años de absoluta y total belleza, donde el sol, las estrellas y el mundo giraba y todo era posible. En 1959, justamente, las mujeres cubanas, que eran amas de casa, madres, esposas, como un país subdesarrollado, la mujer cubana era pobre, la mujer cubana tenía muchísimos problemas: la prostitución, el trabajo doméstico, la miseria, el hambre. Antes de la revolución era un tiempo muy difícil el que se vivía. La Habana era dificilísima, pero ¿cómo sería el interior, los pueblos de campo, todas las ciudades? Que a pesar de eso la gente prefería venir para acá, abrirse un camino como fuera. Y eso fue precisamente lo que hice yo, tratar de abrirme un camino. Pero llegar a La Habana era ¿cómo? ¿Qué hacía una mujer muy joven y negra además? Me acuerdo que me decían, me metían miedo y me decían, tienes que meterte a prostituta. Y yo decía, no, pues yo para eso no sirvo. Simplemente no servía para eso. Yo no lo veía tan malo, como que no era mi capacidad, no daba. Y yo dije, bueno, voy a hacer la otra opción que tenía la gente joven y sobre todo las muchachas negras, que era ser doméstica. Y todo el mundo me decía, pero eso es durísimo. Digo, bueno, será duro, pero para mí es trabajar como una mula, buscarme unos centavos, algo que me alcanzara para comer y para ponerme ropa y unos zapatos, y eso fue lo que hice. Entonces yo trabajaba de día como doméstica, lo hacía todo, y por la noche estudiaba. Fue un tiempo malo, áspero, pero que me sirvió de mucho después, porque lo que yo aprendí estudiando secretariado me iba a servir para después, no para entonces, porque yo recuerdo que puse un anuncio en los periódicos donde se ofrecía una secretaria joven y especificaba que era negra. Y todo el mundo se reía como diciéndome, siéntate a esperar, y efectivamente tuve que sentarme a esperar a que llegara el triunfo de la revolución. Y 1959 cambió el panorama. Por eso te decía que 1961 fue un año tremendo por las cosas importantes que sucedieron. Por supuesto, la declaración socialista del país, por supuesto, la alfabetización. En este año del 61, en este año de la educación, aprovechemos el momento oportuno que ha brindado nuestra gran revolución con Fidel. En este año del 61. Y la alfabetización, que todo el mundo la ve fundamentalmente como que 1 millón de cubanos aprendió a leer y escribir, para mí significó muchísimo más. Transformó absolutamente la vida de la población cubana. Y de pronto, sin ninguna palabra, solo por el amor a la revolución, las niñas de Cuba, las jóvenes de Cuba, las mujeres de Cuba, junto a los hombres de Cuba, a los muchachos de Cuba, a los niños de Cuba, se fueron a todos los campos del país a alfabetizar. Esa acción transformó absolutamente a la familia cubana. Si Pinar del Río tenía solo una mujer graduada universitaria en los primeros 50 años de República, ¿qué decirte hoy que el 58% de todos los egresados de la universidad somos mujeres? Ayer fue 1 de mayo en Cuba, ahí estaban las mujeres en la plaza, y hoy es 2 de mayo, o 3 de mayo, o 20 de junio. Y yo creo que en todo momento, en toda época, en toda acción, nosotras las mujeres vamos a estar presentes, porque lo hemos alcanzado todo, lo hemos ganado todo, aunque el todo tenga siempre que ser perfeccionado, y siempre hay algo nuevo por qué luchar, y siempre hay alguna arista que perfeccionar. Pero las grandes cosas, esas las tiene ya el pueblo cubano, y las tienen ya las mujeres cubanas. Nunca hubiera iniciado el 2000, nunca hubiera visto este siglo XXI si no hubiera sido por la Revolución Cubana. Dolaşıyorum Havana sokaklarını. Asfaltla ağaçları birbirine karıştırıyorum. Otomobillerle asfaltı birbirinden ayırt etmek olmuyor.
yağmurla güneşi, ak bulutlarla masmavi yüzme havuzlarını, kadınlarla yemişleri birbirine karıştırıyorum. Çocuk bahçeleriyle hürriyeti, hürriyetle bu şehrin insanlarını birbirinden ayırt etmek olmuyor. Mitralyetlerle kapıları birbirine karıştırıyorum. Sütunlu sütunsuz demir, tahta, cam, büyük küçük sokak kapılarıyla mitralyetleri, mitralyözleri. Kum torbalarından barikatlarla Atlantik'i birbirine karıştırıyorum. Amerikan uçak gemilerinin hayaletini gözleyen tanyerleriyle kum torbalarından barikatları birbirinden ayırt etmek olmuyor. Köylü analarla Cumhurbaşkanı sarayını birbirine karıştırıyorum. Jose Marti'nin anıtları, heykelleri, büstleriyle Fidel'in fotoğraflarını birbirine karıştırıyorum. Hele taş basma resimlerini. Fidel'le türküleri birbirine karıştırıyorum. Enternasyonal marşıyla, cha-cha-cha'yla, kongayla Fidel'i. Somos socialistas, palante, palante. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza duro. Pero una gran parte de los culpables, una gran parte de los asesinos, de los que torturaron, una gran parte de ellos, de los que se robaron los dineros de la nación, fueron detenidos y fueron sometidos a juicio ante tribunales populares, ante tribunales revolucionarios, que les dictaron las sanciones que correspondían a sus delitos, incluyendo la sanción de pena de muerte para los que habían cometido asesinatos, crímenes, para los que habían torturado y matado a jóvenes, a hombres y mujeres revolucionarios. En esos primeros meses del 59, yo recuerdo cómo el imperialismo norteamericano empezó su campaña contra la Revolución Cubana victoriosa. Empezó su campaña de mentiras, de calumnias. Empezaron a decir que en Cuba se estaba llevando a cabo un baño de sangre. Y recuerdo entonces aquellas movilizaciones populares, aquellas grandes concentraciones, mítines y manifestaciones, exigiéndole al gobierno revolucionario paredón para los asesinos, apoyando el castigo de los culpables de todas las desventuras que había tenido nuestro pueblo durante su historia. Es decir, había que vivir aquello para ver el entusiasmo, para ver cómo el pueblo cubano apoyaba con manos, con brazos, con el corazón, con la mente, de todo corazón. Más del 90% del pueblo cubano apoyaban estas medidas de la revolución, y es por eso que la revolución pudo avanzar. Nassim visita La Habana en 1961, ha triunfado la revolución. 1961 es un año muy intenso, bueno, como fueron casi todos esos primeros años de la revolución, pero especialmente porque en el mes de abril tiene lugar la invasión de Playa Girón, un peligro real, extraordinario para la naciente revolución, y yo creo que la visita de Nassim habría que interpretarla también como un gesto de solidaridad hacia Cuba, hacia su revolución en los momentos más difíciles que atravesaba el proceso revolucionario cubano. Es conocido que previamente al ataque de Girón se producen numerosos actos de sabotaje, el incendio de grandes comercios en Cuba, del Encanto, de la Época, de los Tencent. Se produce una efervescencia contrarrevolucionaria grande, pero la revolución hace frente a la invasión mercenaria, y con las pocas armas que nos habían llegado de la Unión Soviética y de Checoslovaquia entonces, hace frente al enemigo y en menos de 72 horas derrota a los invasores y les hace más de 1000 prisioneros. Los prisioneros de Girón fueron cambiados por alimentos para niños en una cantidad igual a los 62 millones de pesos o de dólares que se había decidido que pagaran los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, los Estados Unidos pagan una indemnización de guerra, y nos la pagaron a los revolucionarios cubanos. Con la victoria de Girón se demostró, no solamente en teoría, sino también en la práctica,
que la revolución cubana podía derrotar militarmente a sus enemigos. Se demostró que el pueblo de Cuba estaba unido alrededor de la revolución y que estaba dispuesto a dar su sangre por ella. Se demostró, sobre todo ante los pueblos de América Latina, que se podía hacer una revolución socialista victoriosa en el continente, incluso en contra de los Estados Unidos, en contra del imperialismo norteamericano. Aquí pensaban seguir, bragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bir alanda ard arda tek sıra dizilip ellerini birbirinin sırtına koyup rumba oynayan 100.000 kişiyle Fidel'i birbirine karıştırıyorum. Fidel'le Havana'yı birbirinden ayırt etmek olmuyor. Marx'a rastlıyorum kitap kapaklarında, ananaslarla mameylerin arasında ve Sierra Dağı'ndan yeni inmiş ulu sakallıyla Marx'a rastlıyorum. Lenin'e rastlıyorum. Her gün biraz daha çok rastlıyorum Lenin'e. Güneşli duvarlarda minicik kızıl yıldızların ve İspanyolcanın içinde. Yüksek tahta tribünde uzatmış kolunu ileriye konuşuyor. Kızıl Meydan'da Küba bayraklarının arasında Lenin. Cuando Nassim Hikmet llegó aquí, fuimos a hablar con él y acudimos un poco de soporte de alguien que tenía prestigio, que tenía autoridad intelectual, que tenía realmente un nombre que había alcanzado dentro del mundo socialista. Ambalaj kağıtları parçalarına rastlıyorum. Bankaların, fabrikaların filan kapılarına çivilenmiş ve üzerlerinde millileşmiş yazılı. Çoğu kere kırmızı mürekkeple. Compañía Cubana de Electricidad. United Fruit Company. En este momento hay muchos contra la... Ve köylülere rastlıyorum. Sağ ellerinde toprakların tapuları ve kooperatif cüzdanları sol ellerinde ve bir düşün içindeymişler gibi bir halleri var. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente plata que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Aquí el campesino tiene todo el derecho a superarse. Ya pasó la etapa esa de que el campesino embrutecido ese, que no tenía derecho a estudio, no tenía derecho a nada. Nosotros los jóvenes tenemos una gran tarea de preservar lo que ya se ha logrado. Nosotros primero tenemos que pensar que la revolución no puede perderse. Eso es lo primero que tenemos que pensar nosotros como jóvenes. Yo, que nací, crecí, me eduqué, me he formado en esta revolución, es imposible pensar en virar hacia atrás. Ya es muy difícil engañar. Puedes engañar a uno, puedes engañar a dos, pero a miles no puedes engañarlo. Y eso es el reflejo, lo vas a ver el día 1 de mayo.
devrimin diktiği 50 milyondan çok ağaçla 10 binden çok okulun kimisine rastlıyorum. Mimarlara rastlıyorum. Güneşten, aydan, yıldızlardan, daha doğrusu çok ama çok daha umutla yaşanan bir dünyadan, diyelim ki 21. yüzyılımızın ortalarından gelen ve bıyıkları yeni terlemiş mimarlara rastlıyorum. Ese paso sí se oye. Ese paso no se oye. Ese paso sí se oye. Te digo que no se oye. Al revés. Está bien, está bien. Ese paso no se oye. Ahora sí la consigna. 1, 2 y 3. Se levanta en la mañana, pero tú no te imaginas. Después de 10 minutos de gimnasia matutina, mi cuerpo está contento por el calentamiento. Y ahora desayuno para que mate el tiempo. Esta es la rutina de un gran explorador. Si tú no la asimilas, pues no cumple tu labor. Escucha los consejos de una tropa que no baja. Aprieta bien los nudos y recoge bien la maca. Te va a costar trabajo si tú quieres seguirme. Pues somos los mejores y no podrás sustituirnos. Impacta, yo te lo advertí y también te lo avisé. Tengo un cuerpo perfecto y por eso te gané. ¡Cero! Yo creo que ustedes deben amar la revolución por sobre todas las cosas y hacer lo que les dé la gana. Porque cuando ustedes cuando ustedes profesen un amor, una lealtad hacia el proceso revolucionario, cualquier cosa que ustedes hagan después les saldrá esa vena revolucionaria, esa vena de amor hacia la justicia social. Sé que nos reunimos en el periódico Revolución. En aquellos años hacíamos lunes de Revolución, 9 personas, a conversar con él. Y él inmediatamente se interesó en nuestra actitud, nuestros sentimientos, ideas con respecto a la revolución que ya en ese momento era socialista. Me parece que lo tengo en este momento delante de mí, porque desde adolescente había leído los poemas de Nazim Hikmet desde la cárcel y había trabajado como director de una publicación de los jóvenes comunistas, una publicación clandestina, y aquellos poemas eran muy inspiradores para todo el que luchaba. Me invitó Nicolás Guillén a una conversación con Nazim por ellos, que él era un poeta, pero que introdujo los versos libres, que era un poco iconoclasta, era un rebelde, no solo por sus ideas políticas, también por la forma en que escribía. A mí me llamó la atención la posición del primero. Él era un hombre muy franco, muy abierto, muy desinhibido, muy natural, muy poco formal. Y era, sin embargo, muy ortodoxo desde el punto de vista ideológico. Es decir, en él no había ningún cambio, ninguna desviación en cuanto a las normas más estrictas de lo que era el marxismo-leninismo. Siempre lo vimos muy ortodoxo. Sin embargo, cuando él se refería al realismo socialista, él no cedía, pero tenía una visión muy peculiar del realismo socialista, porque él nos decía, por ejemplo, que Picasso era realista socialista. Bueno, nosotros no entendíamos eso, para nosotros Picasso no era realista socialista, y él decía, sí lo es. Entonces, bueno, Neruda realista socialista, para él todo el buen arte era realista socialista. Y hay una noche espléndida. Yo tenía un programa de televisión, lunes en la televisión, y él estuvo con nosotros. Y esa noche hablamos de su amor por Cuba, de su cercanía a la revolución cubana. Y Miriam Acevedo, nuestra gran actriz, leyó sus poemas de amor, sus poemas de dolor, sus poemas de esperanza. Hay un poema que termina diciendo, esperanza, la esperanza es el hombre. Bueno, quiero estudiar medicina para traer nuevas personas al mundo y para salvar vidas. Quisiera decirle, no solo a los niños de Turquía, sino a los niños del mundo, que no dejen de estudiar por nada, aunque en algunos países tengan que pagar para estudiar, que no dejen de estudiar, porque le va a servir mucho
para cuando sean mayores. Bahçeler ve yapılar yapıyorlar. Ama insan gözünün bugüne dek yeryüzünün hiçbir yerinde görmediği biçimlerle, renklerle, rahatlıklarla. Yapılar hazır elbiseler gibi değil. Diyelim ki bir balıkçı evi ev değil, cevahir kutusu ötekine benzemiyor. Meğerse ne kadar çok, ne kadar da güzel ve de hemencecik söylenecek sözleri varmış sosyalist devrim mimarlarının Küba'da işçilere, köylülere, aydınlara ve nasıl da sıcağı serinliğe ve karanlığı aydınlığa çevirmesini biliyorlar. Che Guevara tenía mucha fe en el pueblo vietnamita y pedía que en el mundo hubiera 2, 3, muchos Vietnam. Ahora, como Cuba es la bandera, entonces aparecen 2, 3, muchas Cuba, cada una con la lucha de cada pueblo. Yo creo que dentro de muchos años los hombres seguirán agradeciendo a Nassim Hikmet los poemas que escribió. Hay un poema en particular de Nassim que termina con estos versos que a mí me gustaría concluir leyéndolos. Y los versos dicen: has de saber morir por los hombres, y además por hombres que quizás nunca viste, y además sin que nadie te obligue a hacerlo, y además sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Una de las muchachas del grupo leyendo el poema Tal vez mi última carta a Mehmet. Y de buenas a primeras yo paso y la oigo cuando ella está diciendo: Mehmet, mi niño, te confío al Partido Comunista de Turquía. Y yo me paralizo y oigo, porque la manera, lo que decían esas palabras, no era lo que se decía con estas mismas palabras, otras cosas. Y me llama la atención y pregunto, y me dijeron, es un poema de Nassim. Y me decía, bueno, pero ¿cómo será? Yo me hacía la idea de un turco que no estaba muy claro en mi mente. Entonces yo me imaginaba moreno, y un día en los pasillos de La Habana Libre lo veo. Y lo veo que parecía un eslavo. Y yo digo, bueno, de todas maneras, este es Nassim Hikmet, este es el autor de este manojo de poesía maravillosa. Y para mí significó tanto porque un hombre que estaba confiando a su hijo a un partido comunista no es cualquier hombre, y un partido comunista entonces no es cualquier cosa. Y yo dije, entonces, y en Cuba era un tiempo muy duro, muy fuerte de aprender, porque era del otro lado, teníamos las quemazones, todos los incendios, lo que estaba haciendo el imperialismo con nosotros, quemando las tiendas, invadiéndonos. Y yo digo, bueno, si este me está confiando su hijo en un poema maravilloso al Partido Comunista de Turquía, tendremos que confiar los hijos de todos nosotros a nuestros partidos comunistas, si son como este hombre. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. İşçilere rastlıyorum. Hiç kimse onlar gibi böylesine güvenle geçmedi sokaklarından, Havana olalı beri. Ve ben her gün biraz daha gencim Havana'da, her gün biraz daha yitiriyor ağzım dünyanın acılığını, her gün biraz daha yumuşuyor çizgileri avuçlarımın ve her gün biraz daha keyifle türkü söyleyerek geçiyorum Havana sokaklarından. Somos socialistas, pa'lante, pa'lante.
Ojalá el mundo estuviera lleno de Nazim Hikmet. Creo que sería muchísimo mejor, más vivible, más hermoso, más fraterno. Estoy seguro de eso. Lo que no hay duda es que vencerá la poesía y vencerá el heroísmo. Y estas dos ideas son las que definen a Nazim Hikmet. Creo que fue una experiencia para nosotros extraordinaria y siempre veremos sus ojos azules. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural en un carro de hojas verdes. A morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y